Investigación cuantitativa, Marco Venegas, Seminario 2, segundo semestre de la Maestría de Bioestadística, Universidad Manuela Beltrán. La investigación cuantitativa se vale de modelos matemáticos, estadísticos, teorías e hipótesis, y fundamentalmente su objetivo principal es medir, cuantificar fenómenos naturales. Usualmente responde a preguntas como qué, cuál, dónde, cuándo, cuánto, es decir, son preguntas muy precisas, muy puntuales, y se basa filosóficamente en el positivismo lógico, que quiere decir que todo conocimiento debe estar basado en la experiencia, en el empirismo, y debe ser verificable y además reproducible. Las herramientas más importantes son los medios informáticos, sobre todo hoy en día. Prácticamente ya ningún estudio se hace, como se decía antes, de forma artesanal a mano. Obviamente los datos estadísticos son muy importantes y las matemáticas. Son de grandísima utilidad porque nos garantiza resultados de una forma muy amplia, pero sobre todo muy precisa, dándonos magnitudes, conteos, porcentajes, pero muy especialmente nos permite comparar efectos, comparar situaciones, una vez que las hemos medido. Se caracteriza por ser un proceso muy rígido, muy metódico, muy estructurado, en la cual el investigador él mismo se pone en una posición neutral, trata de alejarse de toda la subjetividad y en las ocasiones en que es necesario cegarse a sí mismo respecto a los objetos de estudio para evitar caer en sesgos. Además, esta investigación prueba o rechaza teorías y se basa en conceptualizaciones teóricas en las cuales el investigador principal o el grupo de investigadores son expertos. El proceso cuantitativo requiere de varias fases. Estas fases deben ser sistemáticamente hechas en el mismo orden siempre. No se puede saltar ninguna ni podemos comenzar de diferente orden. Siempre todo comienza a partir de una idea y esa idea surge usualmente del diario trasegar, del diario experiencia del investigador. Posteriormente esa idea se aterriza en un problema o en una pregunta de investigación y esa pregunta de investigación se va a tratar de resolver por medio de una revisión exhaustiva de la literatura. Una vez que vemos cuáles son los faltantes que hay en el conocimiento con respecto a esa pregunta, entonces la replanteamos o la dejamos como estábamos y empezamos a desarrollar el marco teórico. En ese marco teórico nos va a servir para visualizar el alcance del estudio, hasta dónde queremos medir, qué queremos medir, cómo lo queremos medir, pero sobre todo muy importante, qué no queremos medir. Debemos evitar al máximo los yaques que pueden ir surgiendo a medida que vamos avanzando en el estudio. Además, debemos elaborar una hipótesis y definir al mismo tiempo las variables que queremos medir, cómo lo queremos medir, y ahí viene el desarrollo del diseño de investigación. Definimos además en quién lo queremos medir. Eso significa que debemos escoger una muestra, que es un dolor de cabeza para muchos investigadores, porque todos sabemos que entre mayor sea la muestra, más validez va a tener, pero más dificultad, más inversión, más esfuerzos y más tiempo se van a requerir. Recolectamos a partir de la muestra con instrumentos validados, datos, los que queremos, y estos datos al final los analizamos por medio de instrumentos estadísticos. Al final elaboramos un reporte y, lo más importante, una publicación para dar a conocer nuestros resultados a la comunidad científica. Por supuesto que un proceso tan riguroso y tan exigente nos va a poner una camisa de fuerza
por medio de muchas exigencias. Una de ellas es que debe haber siempre datos numéricos que permitan ser estudiados, que permitan ser medidos, contabilizados. Además, debemos siempre utilizar instrumentos aceptados por la comunidad científica. No podemos utilizar instrumentos que nosotros mismos nos hayamos inventado a última hora. Todo surge a raíz de una idea, de una pregunta de investigación, de una formulación de hipótesis, pero lo más importante es que de allí hacemos una deducción que va de lo general a lo particular. Es decir, tenemos una población en la cual sabemos que existe un problema. De esa población tomamos una muestra, en esa muestra hacemos el experimento de la medición, tenemos resultados, analizamos esos resultados, hacemos una estimación, observamos qué tan seguro es que estos resultados se deben al proceso analítico que hicimos y no al azar, y de allí hacemos una inferencia a la población. Las ventajas, pues, nos permite medir y analizar los datos con muchísima exactitud, con muchísima precisión, y nos permite también medir cuál es el grado de imprecisión en esas mediciones. El investigador además permanece en una posición muy objetiva, lo cual permite que disminuyan al máximo los sesgos en esta investigación. Existen algunas desventajas que han mencionado algunos autores, y es que el investigador principal o el grupo de investigadores toman mucha distancia con los individuos u objetos estudiados. Entonces, para el investigador es muy importante los datos que provienen de estos individuos, pero no es tan importante lo que estos individuos opinan, sienten o piensan. Pero al final, ¿por qué es tan compleja una investigación cuantitativa? Bueno, pues porque tiene unos requerimientos que son súper estrictos y que deben ser cumplidos todos sin excepción. Uno de los más importantes es que haya conocimientos profundísimos en el tema de investigación. No cualquiera puede investigar en cualquier tema. Un médico no puede con seguridad hacer experimentos en física, o un físico en agronomía, porque seguramente no van a tener esa visión. Entonces, el investigador y el grupo de investigadores debe ser un experto en la materia. Requiere pues un grupo de investigación que usualmente es numeroso, es complejo, es multidisciplinario. Requiere conocimientos de métodos de diseños de investigación, por supuesto, para poder hacer una buena investigación, y que la recolección y el análisis de los datos sean también hechos por expertos. La metodología debe ser sistemática, rigurosa, que nos lleve a una cualidad muy importante de la investigación, es que es probatoria. Hay muchos pasos que sirven únicamente para controlar que estemos siendo estrictos con la metodología, que nos estamos ciñendo a esa bitácora inicial que hicimos en el marco teórico, y muy importante, no permite que haya improvisaciones de última hora, no podemos cortar camino, tomar atajos. Hay muchas diferencias entre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa, pero de las más importantes podríamos decir que la investigación cualitativa es mucho más subjetiva y no por error de diseño, sino porque el investigador así lo quiere. Quiere observar todas las componentes subjetivos de los individuos, quiere involucrarse él mismo, se pone en los zapatos de los individuos. Mientras que la investigación cuantitativa es mucho más objetiva, métrica, e intenta no involucrarse con los individuos. La investigación cualitativa está muy centrada en la fenomenología, en la comprensión de los fenómenos, está muy orientada en el proceso, mientras que la investigación cuantitativa todo lo hace por los resultados y quiere unos resultados puros, cristalinos y diáfanos. El investigador cualitativo busca unos datos que sean ricos, profusos, profundos, algunas veces incluso redundantes, mientras que el investigador cuantitativo
busca que sus datos sean sólidos, que sean sobre todo repetibles, pero que sean muy objetivos. La investigación cualitativa no se puede generalizar. Vale y es válida únicamente para ese grupo de individuos que hemos estado estudiando, mientras que la investigación cuantitativa es generalizable para la población de donde hemos tomado la muestra. La investigación cualitativa pues es más holística, mientras que la investigación cuantitativa se centra mucho en un objetivo, en un detalle, en una pregunta de investigación. Las ventajas y desventajas provienen de la forma y el diseño de cada una de estas formas de investigación. Sin embargo, realmente la ventaja que es para un método es desventaja para el otro. Podríamos decir, en conclusión, que lo que es bueno para los cualitativos es un defecto para los cuantitativos y viceversa. Por eso no se deben mezclar. Se pueden combinar, pero no se deben mezclar. Y hablando de combinarlas, ¿existen las metodologías mixtas? ¿Es posible que eso ocurra? Pues sí, en los últimos 10, 15 años se han venido hablando con muchísima frecuencia de las metodologías mixtas. Y esto a raíz de que hay algunos problemas o algunas preguntas de investigación que son muy complejas, que tienen muchas aristas y no pueden ser respondidas desde un solo punto de vista cuantitativo o cualitativo. Entonces, la mejor opción es que se obtenga una metodología mixta. Los estudiosos de estas metodologías mixtas se dividen y tienen diferentes opiniones. Algunos muy conservadores, como Lish, que dice que realmente no deben existir estas metodologías mixtas, sino que cada cual debiera centrarse en lo suyo, lo cualitativo, y lo cuantitativo en lo cuantitativo. Gill y Johnson son un poquito más liberales y dicen pues que cada vez están tomando más fuerza, que son muy interesantes y que aportan muchísimo. Molina además dice que estas metodologías aportan mayor facilidad para generar y verificar teorías dentro de un mismo estudio de diferentes naturalezas y obtienen mejores inferencias y mucho más fuertes. Ericsson y Kovalainen, ellos son un poquito más centrados, no son ni de tan derecha ni de tan izquierda, y piensan que estos estudios son útiles, pero que deben ser hechos por personas o por investigadores que tienen mucha experiencia, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, porque es una metodología muy retadora y que para un investigador novel tal vez lo sobrepase. Realmente no existe una sola metodología mixta, no existe un solo proceso mixto, sino que se va diseñando, se va dibujando a medida que vamos viendo cuáles son las necesidades de la investigación. Es un estudio híbrido en el que concurren muchos procesos y los procesos más importantes que definen qué tan cuantitativa o qué tan cualitativa va a ser es básicamente el planteamiento del problema, la pregunta de investigación. A partir de allí, el diseño de investigación, en donde decimos, bueno, esto va a ser cuantitativo, esto va a ser cualitativo. De allí se desprende el muestreo, cómo lo vamos a hacer, la recolección de los datos y la forma y los instrumentos, cómo lo vamos a recolectar, procedimientos de análisis e interpretación de datos. Entonces, ¿qué? ¿Nos quedamos con lo cual, con lo cuanti o con lo mixto? Pues bueno, pues todo depende. Esa es la respuesta, depende. Las decisiones metodológicas dependen del planteamiento del problema y las circunstancias que lo rodean. Si yo necesito responder algo que es subjetivo y cualitativo, pues obviamente lo llamado a utilizar es la cualitativa. Si yo quiero medir efectos de una variable, cuantificarla, pues la cuantitativa. Y si yo quiero medir ambas cosas dentro de un mismo estudio, pues tendré que adoptar una metodología mixta. Esto se asimila mucho a saber qué vamos a utilizar, si una bicicleta o un jet. Pues depende para qué lo necesite. Para pasear, una bicicleta,
para atravesar el Atlántico un jet.